seguridad de Estados Unidos. Piensa en el extranjero. Cada vez que se desarticula un grupo extremista o cuando se disuade a un dictador con un arsenal nuclear de utilizarlo. Biden promete enviar armas a Israel. Biden es el único presidente estadounidense en visitar no uno, sino dos países en guerra, en este caso, Ucrania e Israel. Esta última visita es parte del alineamiento con Israel luego del artero ataque de Hamas el 7 de octubre. Pero Biden no está cumpliendo gestos simbólicos. También prometió armas a Tel Aviv. ¿Qué dijo Biden cuando intentó ganarse al Congreso y a la opinión pública estadounidense por su solicitud? Hola chicos, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, Biden intentó ganarse al Congreso y a la opinión pública estadounidense al decir: Jamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y a la autodeterminación. El objetivo declarado en relación con el Estado de Israel. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Junto a su visita a Tel Aviv, Biden también tenía planeado reunirse con la Autoridad Nacional para... Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va de fresco? Hola. Empezó. Bien, bien. Apenas está sabrosito. Ahí voy. Bueno chicos, vamos a iniciar con la sesión de esta semana, semana número 8, con el tema de la cuenta, movimientos y saldos. Nada más para recordar un poco, pues se ha venido tratando los temas de la materia, del balance general, el balance comparativo, el estado de resultados. Y esta semana pues toca hablar de la cuenta, que lógicamente pues está muy relacionada con todos los temas de las sesiones anteriores, ¿verdad? Estas cuentas son prácticamente la base que nos ayudan a desarrollar nuestros estados nuestros balances comparativos y nuestros estados de resultados. Vamos a ir viendo cómo se van formando los asientos de una manera teórica, cómo se van conformando, qué movimientos se tienen que hacer o se hacen cuando sale algún movimiento y el tipo de saldo que va teniendo cada una de las cuentas. Los apartados prácticamente son los mismos. Hay activos, hay pasivos, hay capital, hay costos y hay gastos. Cada una de las cuentas de contabilidad se van agrupando en esos bloques y se van formando ya los asientos que posteriormente nos dan nuestros balances y nuestros estados de resultados. Entonces vamos a iniciar con la sesión. Dice que con el fin de conservar la historia de las transacciones y así como obtener los elementos necesarios para elaborar los estados financieros, que es lo que les estaba comentando, y otros reportes contables, es necesario disponer de un sistema de registro. Es decir, todas las acciones financieras que se hacen, las compras de materia prima, los cobros a los clientes, lo que tenemos, si sacamos créditos con nuestros proveedores, todos los movimientos que afectan en un momento dado, los movimientos de almacenes, de cajas, todo ese tipo de movimientos se tienen que registrar. Se tienen que registrar a diario con el fin que nos dice aquí de guardar la historia de las transacciones. ¿Qué se hizo en ese día? Porque eso se registra a diario. ¿Qué se hizo ese día?
con las cuentas contables de la empresa, y se van agrupando y se van almacenando en bases de datos para posteriormente hacer los reportes financieros. Como definición de la cuenta se dice que se puede definir como el instrumento que sirve para registrar los cambios que por las transacciones efectuadas ocurren en un elemento financiero. Los elementos financieros son las cuentas. Entonces, se tiene que registrar todos los cambios que se hacen. Lógicamente, si yo inicio mi día en mi negocio y lo inicio con 10,000 pesos, al final del día no va a ser lo mismo, no voy a tener probablemente los mismos 10,000 pesos. Tuvo que haberle pagado a proveedores, tuve que haber hecho alguna venta, a lo mejor pagué algún recibo de telefónico, algún recibo de comisión. Entonces, se hacen una serie de movimientos y eso es, este instrumento es el que nos sirve para registrar todos esos movimientos. Dice, en el sistema de registro, la cuenta constituye un elemento fundamental. Lógicamente, ya vimos que necesitamos guardar historiales de todos los movimientos que hacemos, de todos los movimientos financieros que hacemos durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, todo el tiempo. Si nosotros queremos conocer exactamente si nuestro negocio, si hablamos de un negocio propio, si nuestro negocio está funcionando financieramente, a lo mejor operativamente sí funciona y todo el personal trabaja y se hacen todas las actividades que se deben de realizar en el negocio, pero en realidad mi negocio está siendo productivo, está siendo, o está generando utilidad en realidad, pues necesito yo llevar un sistema de registros de cuentas y a diario estar apuntando, que entra, que sale, que cobré, que no cobré, cuánto vendí, todo eso son registros contables. La cuenta se puede definir como el instrumento que sirve para registrar los cambios por las transacciones efectuadas, ya comentamos que ocurren en un elemento financiero. Si ustedes se checan un poco, somos un poquito observadores, a lo mejor ya han visto que cuando vamos así a un depósito, a una tienda, regularmente los que están ahí en el mostrador tienen como una libreta y ahí apuntan. Ventas de tanto, si va un proveedor apuntan, proveedor de Bimbo le pagué tanto, y todos esos son registros que si el dueño de la empresa no los lleva, probablemente se los pase a un contador. Y ese contador le lleve sus cuentas o sus registros financieros, sus cuentas, en algún software o en algún sistema computacional y ahí va registrando. ¿Se imaginan una tienda que no tuviera un registro de entradas y salidas de dinero? Oye, pues no hay un inventario, no sabes qué productos, cuánto producto en dinero, cuánto producto tienes. Si alguno de los proveedores te deja crédito, pues ahí lo dejaste y no lo registraste en algún lado, no sabes cuánto debes. Entonces, definitivamente que sería un desastre administrativamente. No tendrías la opción de ver si en realidad tu negocio te está dando utilidades o a lo mejor estás perdiendo. O a lo mejor está saliendo, como quien dice, tablas, pero no te das cuenta porque no llevas registros contables, no llevas cuentas que te marquen y que te den una visión clara de qué es lo que está pasando en tu negocio. Dice, para iniciar el estudio de la cuenta, conviene representarla por lo que conoce como un esquema de cuenta T. Y es una T mayúscula. A lo mejor ustedes ya lo han visto, a lo mejor ustedes ya lo conocen, o a lo mejor algunos lo manejan, pero como les he comentado en sesiones anteriores, ya hay muchos software, ya hay muchos paquetes computacionales que tú nada más les metes los datos y el sistema te hace todas las operaciones necesarias
Y nada más con un enter, pues te puedes sacar un estado de resultados, puedes sacar cualquier reporte financiero sin necesidad de, como quien dice, arrastrar el lápiz. Pero antes sí se hacía. Y se hacía así en un diario de esos grandes azules, se hacían las cuentas T así con una T mayúscula. Y pues todo se hacía a mano. Era como una representación gráfica que facilita mucho el poder registrar cada una de las cuentas y sus saldos según su naturaleza, que vamos a ir viendo en este tema cómo se hace ese tipo de registros. Este sería el formato de la cuenta T. Como ven ustedes, es una T mayúscula, abajo pues va otra línea, y hay ciertos elementos que debe tener la cuenta. Esta es una cuenta. Nombre de titular se refiere al nombre de la cuenta. Es una representación gráfica. Recuerden que las representaciones gráficas de cualquier tipo, puede ser una gráfica, puede ser, y en cualquier materia, no nada más en contabilidad, es una herramienta que ayuda a poder comprender de una forma más clara, más visual, y analizar cualquier indicador o cualquier elemento que se quiera mostrar. Es más fácil presentar un negocio, un dibujo, una gráfica, que presentar 4, 5, 6 o 10 renglones de puro texto escrito. Entonces, es mucho más fácil representar así la cuenta y de aquí partir para poder ir conociendo cómo se va formando o cómo se va registrando las cuentas según la naturaleza de cada una de ellas. Por ejemplo, en la parte superior tenemos el número 1, dice se anota el nombre de la cuenta, es decir, el elemento financiero que se registra en ella. Y aquí va el nombre de cualquier cuenta: caja, clientes, proveedores, no sé, documentos por pagar, documentos por cobrar, y cualquier nombre de cuentas que manejen las empresas. Yo les había comentado cuando vimos el balance que hay balances con un número pues grande de cuentas según todos los movimientos que haga, los movimientos financieros que haga esa empresa, y hay balanzas que con 8 o 10 cuentas, con eso está completo el balance por el tipo de negocio y por el número de cuentas que maneja. A lo mejor maneja una chequera, pues es bancos, maneja ventas en efectivo, pues es cajas, compra materia primas, pues es proveedores, y ya con 5 o 6 cuentas ya está completo su balance general. Entonces, a eso se refiere el nombre titular o el nombre de la cuenta. Ese va arriba de la cuenta T. Lógicamente, para visualizar inmediatamente de qué cuenta se está tratando. En la parte de la izquierda, ese lado se conoce como el lado del debe, el cual generalmente se abrevia con la D mayúscula. Ahí está subrayado, encerrado en un círculo, el debe. Que también se le puede nombrar el cargo cuando se hacen cargos a la cuenta. Y ahorita vamos a ver el saldo que debe tener. Según la naturaleza, acuérdense, todo se maneja según la naturaleza de la cuenta. Dice, las anotaciones que se hacen en el lado izquierdo o el de la D se denominan cargos o débito. Acuérdense que como es contabilidad básica o es contabilidad 1, estamos comprendiendo primeramente los conceptos. Estamos conociendo la contabilidad, pero más de manera conceptual, y a lo mejor con ejercicios simples, ejercicios muy tranquilos para más o menos ubicar y conocer cómo se llevan a cabo en este caso las balanzas, los estados de resultados, pero estamos más enfocados en comprender conceptualmente qué es la contabilidad, porque es la base. Dice que en este lado izquierdo se denominan cargos o débitos.
Enseguida, creo que se movió mucho la filmina. Ya vimos el nombre. El lado izquierdo de la cuenta T, que es el lado del debe, que se representa con una D mayúscula, y que las anotaciones que se hacen en ese lado izquierdo se denominan cargos o débitos. Estamos hablando del lado izquierdo de la cuenta T. El lado derecho es el lado del haber. Acuérdense, el lado izquierdo es el debe, el lado derecho es el haber. Estamos hablando de la cuenta T y se representa con la letra H. Dice, las anotaciones de ese lado derecho o del haber se designan como abonos o créditos. O sea, la cuenta puede, o el cargo, mejor dicho, o el movimiento puede tener varios nombres y se está refiriendo a lo mismo. El debe, que es el lado izquierdo, puede ser débito o cargo. Y el lado derecho de la cuenta T puede nombrarse como haber, abono o crédito. Llegamos al punto del saldo. Regularmente cuando se cierra el día, se pone una línea al final de la cuenta T, que es esa línea horizontal que está arribita de la palabra saldo, en donde se da a entender de que ya se cierra que por ese día se cierra esa cuenta. Hasta ahí ya no va a haber más registros y ahí se tiene que determinar el saldo de la cuenta. Dice, el saldo es la diferencia entre los movimientos del deudor o del acreedor. O sea, ¿qué es la diferencia entre el cargo y el abono? ¿O qué es la diferencia entre el debe y el haber? Acuérdense que esos espacios reciben varios nombres para que no nos vayamos a confundir. Dice, el saldo es deudor y el saldo es deudor cuando el importe del movimiento deudor supera el movimiento del acreedor. En caso contrario, el saldo será acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que del lado en donde sea mayor la diferencia o el monto, esa es la naturaleza de la cuenta. La naturaleza de la cuenta puede ser deudora o del lado del débito, o puede ser acreedora o del lado del crédito. Acuérdense, es según la naturaleza de la cuenta. Ahorita vamos, a lo mejor ahorita se nos hace un poquito revuelto, pero vamos a ir avanzando y se van a ir clarificando los conceptos. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, en el día se tuvieron ventas al contado por 12,000 pesos. Fue al contado, pues hubo muy buena venta, llegaron muchos clientes y todos me compraron de contado y vendí 12,000 pesos. Yo voy a registrar en mi registro de cuenta T, en mi cuenta de cajas, 12,000 pesos del lado izquierdo, que es el lado del, a ver, ¿de qué es el lado? Débito. Es correcto, así es. En cajas es del lado del débito. Ese dinero es mío, ese dinero yo lo cobré. Pero, lógicamente, a lo mejor pagué algo, a lo mejor vino un proveedor y le tuve que pagar, entonces yo tengo que registrar en la misma cuenta que algo de dinero salió. Se pagaron mercancías a proveedores por 8,000 pesos en efectivo. Entonces, mi caja, en movimiento inicial tuve 12,000 pesos, pero durante el día tuve que pagar mercancías a proveedores por 8,000. El lado derecho
¿cómo dijimos que se llama? A ver. El haber. Muy bien. El haber es cuando suelto dinero. Entonces, ¿cuál sería el saldo de mi cuenta de cajas al cierre del día? Hagan de cuenta que hago que se hace un arqueo o se hace el corte de caja al final del día. Entonces, yo cobré 12,000 pesos en ventas, pero pagué 8,000 de mercancías. ¿Cuánto debo de tener en caja? Pues la diferencia. 4. Exactamente. Dice, el saldo de una cuenta es la diferencia entre los valores registrados en el debe y el haber. Ahí está. Entonces, en caja, en el debe, yo tengo positivos 4,000 pesos. Ese podría ser mi corte de caja al día. Para eso sirven las cuentas y para eso sirve el registro diario de las cuentas. A lo mejor no pagué 8,000, pagué 9,000 porque tuve que pagar un recibo de agua. Bueno, entonces aquí le podría agregar abajo 1,000 pesos más, ya sería 9,000 y ya tendría de saldo en mi caja del lado del debe 3,000 pesos que serían positivos por el monto mayor que tengamos en la cuenta nos va a determinar el saldo. La cosa sería o sería algo grave que yo ganara 12,000 pesos en el debe y en el haber tuviera 14,000 pesos en la suma de los gastos. Entonces serían 2,000 pesos en el lado del haber y entonces yo tendría que tomar algunas medidas porque sabes que en este día pues perdí dinero. Para eso sirven todos los registros contables, para ver exactamente a dónde se va el dinero, de dónde sale y hacia dónde se va el dinero. En este caso, pues agarré dinero en efectivo de mi caja para pagar proveedores. Y aquí en una misma cuenta, que es caja, aquí lo estoy registrando y lo estoy viendo. ¿Alguien tiene por ahí su mano levantada? Sí, yo probé, pero ¿sabe qué? También estas cuentas nos sirven para inventarios y para proveedores y todo eso. Exactamente, así es. Sí, sí, sí. Para todas las cuentas, los registros contables de todas, es este tipo de cuentas y este tipo de gráficas de cuenta T, exactamente. ¿Cuánto entra y cuánto sale? Aquí vemos bien claro. Lógicamente se tiene que tener mucho cuidado en el registro de las cuentas. Aquí estamos viendo un ejemplo sencillito, ¿verdad? Cobré 12,000, pero pagué 8,000, pues me quedan 4,000. Pero a veces hay muchos movimientos y en muchas cuentas. Y si se registra alguna mal, pues ya te impactó todo tu reporte, ¿verdad? Todo tu reporte diario. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de reportes, este tipo de registros contables. Como les comento, ya casi nada se hace a mano. Todo hay un software, todos son paquetes computacionales que si registras una venta, solo el sistema ya va haciendo asientos contables o registros en cuentas y al final tú nada más le pides el corte del día y te lo manda. Pero es bueno saber las bases. Acuérdense que estamos en las bases de contabilidad. Y como les comento, esto pues, a lo mejor en algunas empresas familiares pequeñas todavía se hace así a mano. Entonces, esta es la manera de ir registrando nuestros movimientos diarios. Y así como tenemos caja, tenemos la cuenta de bancos cuando manejamos chequera, tenemos la cuenta de proveedores cuando le pagamos al proveedor o tenemos crédito con proveedores. Tenemos la cuenta de almacén cuando utilizamos almacenes para nuestra mercancía. Todo se debe de llevar un buen control financiero para conocer muy objetivamente y muy de manera muy eficaz, muy acertada, todos los movimientos que tenemos en nuestra empresa, ¿verdad? Todos los movimientos financieros y contables.
Dice la naturaleza de las cuentas. Vamos a hablar ya de lo que es la naturaleza de las cuentas. Se refiere al modelo adoptado para el registro de las cuentas, dependiendo de las mismas. No todas las cuentas se manejan de la misma manera. Tenemos cuentas de pasivo, de activo primeramente, de pasivo, de capital y algunas otras dos tipos de cuentas diferentes, y todas se manejan de manera diferente. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Dice, la naturaleza determina el manejo de la cuenta y dónde quedará el saldo. Porque no siempre en las cuentas, cuando tenemos el saldo mayor en el lado del debe, es positivo como lo vimos con esta cuenta de cajas. A veces en nuestras cuentas es positivo tenerlas del lado del haber, pero acuérdense que es según la naturaleza de la cuenta. Entonces vamos a ir viendo cada una de las cuentas más usuales y cómo se debe de manejar y cómo se debe de dar nuestro saldo para que sea positivo para nuestra empresa. Estos son los 6 tipos o las 6 categorías de cuentas que tenemos en un estado financiero, o en este caso, grandes apartados en los que se registran nuestras cuentas. Como por ejemplo, ¿alguien se acuerda de alguna de las cuentas del activo? Según los balances el ejemplo de los balances que tienen por ahí en la plataforma. Pues todo lo que tenemos activo, lo que hay. Como por ejemplo, cajas, el efectivo, bancos, ventas, eso es nuestro. Los pasivos, ¿alguien se acuerda de cuáles son cuentas de pasivos? Los gastos. Exactamente. Lo que debemos, los gastos y algunos erogaciones de efectivo que debemos pagar. De capital, pues son las aportaciones de los socios, hay cuentas de ingresos, hay cuentas de gastos y hay cuentas de costos. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, las cuentas de activos. Dice, representan los bienes y derechos propiedad de la empresa, como bien decían ahorita. Y tenemos edificios, tenemos todo lo que son bienes tangibles e intangibles de la empresa, y incluyendo el dinero que tengamos en efectivo, el dinero que tengamos en banco. Todo lo que es propiedad de la empresa se registra en activo. Por eso les comento que según el tamaño o la dimensión de la empresa, la cantidad de cuentas que se utilizan varían. Una empresa chiquita de una tienda, porque a fin de cuentas es una empresa, pues a lo mejor en activos tiene 2 cuentas o 3, cajas, bancos porque maneja cheque y a lo mejor almacén. Y ya con esas sus activos. Hay empresas grandes que cuentan con muchos activos, edificios y todo eso se tiene que transportar o tropicalizar a dinero, y van en cuentas, las cuentas de sus activos son más. Una tiendita con 3 cuentas a lo mejor de activos hay, pero una empresa grande a lo mejor tiene 8 o 9 cuentas de activos diferentes, y pues es según el tipo de empresa que sea. Aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Ese es en la naturaleza positiva de la cuenta. Si mi cuenta de activo es mayor en el debe y menor en el haber, mi cuenta está bien. Ya dependería, pues, qué tanto está bien, ¿verdad? Así como sacamos el saldo ahorita de los 4,000 pesos, de los 12,000 menos los 8, quedan 4. Si está bien el saldo, pues ya el dueño tomará medidas, o si no está bien el saldo, pues también el dueño tendrá que tomar ahí medidas. Para eso sirven los reportes financieros o estados financieros como
como estas, el llevar cuentas claras para que los dueños o a quienes les corresponda tomar decisiones las tomen adecuadamente y bajo números reales, objetivos, que muestren pues objetivamente la realidad del negocio. No hay por qué maquillar. ¿Sabes qué? Es que pues salí en negativo aquí en mi cuenta de caja, gasté más, pero voy a ponerle que cobré más que vendí más de lo que gasté para que salga ahí bien los números y el jefe pues no se vaya a enojar. No, hay que poner lo que es, ¿verdad? Para que se pueda tomar decisiones acertadas a la hora que se tenga que tomar algún plan, ¿verdad? Entonces acuérdense, las cuentas de activos, las que conocemos como cajas, como bancos, ese tipo de cuentas, aumentan en el debe, o sea, en el lado izquierdo, y disminuyen en el haber. La naturaleza del saldo es acreedora o el saldo en crédito. O sea, debe de quedar del lado, aquí del lado izquierdo. Aquí debe ser la mayor cantidad de dinero que debe tener perdón, este ya es activo. Estábamos este es pasivo, estábamos en el activo. Aquí el activo debe tener la mayor cantidad de dinero para que la naturaleza de la cuenta sea positiva. Ya en el lado de los pasivos, la cosa cambia. Fíjense, aquí debe ser mayor el lado del debe y debe disminuir en el lado del haber. En las cuentas de pasivo, ¿qué es lo que debemos? ¿Qué es lo que tenemos que pagar? Es al contrario. El pasivo representa las deudas que la empresa debe de pagar. Aumentan en el haber. Acuérdense que es del lado derecho, es los pasivos. Lo que debemos, todas las obligaciones que tenemos de pagos, de todo lo que hay que liquidar, aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Es al revés de los activos. La naturaleza de este tipo de cuentas es acreedora. Es decir, que siempre de este lado, del lado derecho, va a salir la diferencia entre el debe y el haber. Acuérdense que en el pasivo salía del lado izquierdo, en el lado del debe. En el pasivo aquí era la mayor, aquí el saldo mayor quedaba de este lado, en el lado del debe. En los pasivos es al contrario. El lado del haber es el que más aumenta y es el que tiene el pasivo más o la cuenta más grande. ¿Por qué? Porque la empresa siempre va a quedar a deber dinero. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? A este proveedor le pagué de más. No, sería ilógico, ¿verdad? En ese caso, en el lado del debe, nuestro pasivo quedaría de este lado. Y es ilógico porque yo no puedo pagarle por adelantado o pagarle de más a un proveedor. Siempre voy a quedarle a deber porque son proveedores, por créditos o porque le pagué algo, pero siempre el saldo va a ser mayor en el lado del haber, o sea, de este lado. Siempre le voy a quedar a deber, siempre le voy a comprar, o sea, para mí es una obligación pagarle, entonces todos los registros mayores o al final del día el saldo, el pasivo debe quedar del lado del haber. Aquí va a quedar mi saldo mayor al final del día. O la diferencia, vimos que el saldo es la diferencia entre el debe y el haber. Bueno, la diferencia en el pasivo va del lado del haber. Aquí va del lado derecho porque ahí es donde se registra el mayor número de movimientos, de movimientos contables, de pagos. ¿Dudas hasta aquí? A lo mejor no sé si ya vieron el material que está en la plataforma. En realidad, ya analizándolo, no es tan complicado, es fácil, pero el chiste es
a lo mejor no tanto machetearse las cosas, es tratar de comprenderla. Oye, si es un activo, entonces siempre voy a tener más activo que del que debo. Ya cuando la empresa debe más de lo que tiene como en dinero o en edificios o en todo como propiedades, debe más, pues ya está en problemas, ¿verdad? Entonces, mis cuentas de activos siempre van a estar en el lado del debe con mayor cantidad, el saldo va a ser de ese lado. Acuérdense que cuando hablamos de saldo, es la diferencia entre el debe y el haber. Entonces, en mis activos, el saldo va del lado izquierdo. Es a mi favor. Es en el debe, es en el debe. Y en el pasivo, siempre va a ir lo mayor del lado del haber, que es del lado derecho. Porque siempre voy a estarle debiendo a mis proveedores, siempre voy a estarle debiendo a mis acreedores, como por ejemplo un crédito bancario. Un crédito bancario yo nunca le voy a dar de más al banco, ¿verdad? El día que termine de liquidar mi cuenta, pues se desaparece y ya. Entonces, siempre va a estar del lado derecho mis cuentas por pagar, con el saldo del lado del haber, del lado derecho de la cuenta, porque es algo que debo y es algo que siempre voy a estar debiendo. Entonces, el saldo de las cuentas de pasivos aumenta en el lado del haber, en el lado derecho. No sé si me estoy dando a entender. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Disculpe, ¿podría poner la segunda filmina? La segunda. La de filmina número 2. Sí. A ver, déjeme la. Sí, esta. No, la otra. Esa. No, la que sigue. Esta. Sí, esa. Gracias, profesor. Ok. Profe, yo vi Bien. el video que puso y pues Sí. ahí son 8 minutos, está bien fácil, nomás lo único, bueno, todo está bueno, nomás que es de Honduras de ese video va porque dice Lempiras o algo así. Sí, así es. Es que a lo mejor a primera vista, los que apenas están viendo este material, a lo mejor se les hace algo complicado, pero es muy sencillo. Ya cuando comprendes la naturaleza de las cuentas y cuándo aumenta y cuándo disminuye, es muy fácil llevar este tipo de contabilidad. Es muy sencillo. Bueno, vamos a volver a donde íbamos. Como quiera, recuerden que esta presentación se está grabando y queda ahí en el botoncito de sesión síncrona. El que quiera consultarla, por ahí está. Muy bien, íbamos en la de pasivos. En las cuentas de capital. Dice, ya más o menos conocemos a lo que se refieren y sabemos que el capital son los recursos propios de la empresa, las inversiones de los dueños y las utilidades que se reinvierten. Hay utilidades que dicen los accionistas, ¿sabes qué? A mí dame mis utilidades y hay utilidades que dicen los accionistas, no, ahí déjalas para que se fortalezca más el capital de la empresa. Entonces, a eso se refiere la cuenta de capital o patrimonio. Dice, esta aumenta en el haber y disminuye en el debe. La naturaleza de esta cuenta es acreedora o con saldo en crédito. Dice, se realizan aportes y se acreditan. Y cuando se retiran, pues se registran en el debe. ¿Por qué? Porque
cuando el accionista dice, ¿sabes qué? Ahí va más capital para que se fortalezca la empresa. Pues prácticamente ese dinero es como un soporte para la empresa, pero es de los accionistas ese dinero. No se puede contabilizar como en caja o no se puede contabilizar en la cuenta de bancos porque no le pertenece. Ese es un fondo que se utiliza en alguna situación apremiante de la organización, no es de la empresa. Hagan de cuenta que la empresa la toma como que ese dinero es prestado y se debe. Por eso la naturaleza de esta cuenta es acreedora, está del lado derecho. Cuando los accionistas aportan dinero, se registra en el haber del lado derecho. Cuando los accionistas retiran dinero, o sea, disminuye el capital, se registra en el debe, que es cuando baja el patrimonio, que es cuando baja el capital. Esa es la naturaleza de esta cuenta de patrimonio o capital. En las cuentas de ingresos, dice conceptos por los cuales se reciben pagos. Aumentan en el haber y disminuyen en el debe. La naturaleza también es acreedora. Si vamos viendo algunas naturalezas de las cuentas, algunas cuentas se manejan igual. Suben en el debe, bajan en el haber. O suben en el haber y bajan en el debe, según la naturaleza de la cuenta. Dice, cuando se reciben ingresos, se acreditan. Y cuando se anula el recibir ingresos, se registra en el débito. A eso se refiere esta cuenta de ingresos. Si nosotros nos vamos familiarizando ya con los conceptos del debe y del haber y la naturaleza, y si la naturaleza es acreedora o es deudora, se nos va a facilitar mucho más este tipo de temas. No es tan complicado. Son temas sencillos, pero sí hay que invertirle un poquito de tiempo, a lo mejor no en machetearnos, sino en tratar de comprender por qué los movimientos y por qué la naturaleza de las cuentas. Los gastos o las cuentas de gasto. Vamos a ir viendo un ejemplo, no te preocupes. Dice conceptos que aquí dice ingresos, pero no es, ese es de la pasada. Pero la definición sí es. Dice conceptos que debe pagar la empresa que no están relacionados con la actividad principal. Es decir, que no son pagos a proveedores. Los pagos a proveedores sí están relacionados con la actividad principal. Este tipo de gastos se refiere a gastos de luz, a gastos de la gente administrativa, de sueldos y salarios de la administración, a gastos de, no sé, de cualquier tipo de gastos, pero que no están involucrados con la venta del producto o el pago directo a la gente de ventas, por ejemplo, no va dentro de estos gastos. Va registrado en otra parte. Entonces, en estas cuentas de gastos se registran todo lo que se paga, pero que no está directamente involucrado en pagos de proveedores o pagos de materia prima. En esos gastos de proveedores y materia prima van en otras cuentas. Aumentan en el debe y disminuyen en el haber. La naturaleza es acreedora con saldo del lado del crédito. Es decir, era lo que les comentaba ahorita. Gastos siempre va a haber y suben. No es posible que tengamos más gastos de los que si yo compro o si yo consumo 5,000 pesos de luz en un mes, pues yo no voy a pagar 6,000, yo voy a pagar los 5,000. Por eso el saldo siempre va a ser mayor del lado del debe, porque siempre voy a tener el saldo de ese tipo de gastos o de ese tipo de cuentas de este lado del saldo deudor. Los ingresos.
Son conceptos que debe pagar la empresa. Bueno, son conceptos que le pagan a la empresa que sí están relacionados con la actividad principal. Aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Dice, cuando hay gastos, se debe pagar, se ponen en el débito, y cuando no se tienen que pagar esos gastos, pues se acreditan. Dice, si el saldo de una cuenta no coincide con su naturaleza, hay un error en su registro. Acuérdense que la naturaleza la define el saldo. ¿Y qué es el saldo? Pues la diferencia que hay entre el debe y el haber. Si tenemos mayor saldo del lado del debe, esa es la naturaleza de la cuenta, o esa debería ser la naturaleza de la cuenta. Si nosotros tenemos una cuenta de activo y nuestro mayor, o el saldo, que es la mayor cantidad de dinero, queda del lado del haber, o sea, del lado derecho, hay un problema porque está saliendo más dinero del que está entrando. Porque la naturaleza de la cuenta debe ser que del lado del debe es donde debe de haber más dinero, o debe de haber la diferencia mayor, debe ser del lado del debe. Al final del día debemos de tener más del lado del debe que del haber. Eso es lo que marca la naturaleza de las cuentas, en dónde debe de quedar su saldo al final del día. Si yo tengo un pasivo, no sé, un pago a proveedores, y del lado del debe tengo la mayor o mi saldo al final del día queda del lado del debe, eso quiere decir que yo le estoy pagando de más al proveedor. Mi saldo debe de quedar en el lado del haber cuando pago, porque siempre voy a tener cuentas por pagar. Y es cierto que debo, porque ahí está del lado del haber y me dice que debo. Pues sí debo, pero pues lo voy a pagar algún día, pero nunca debe de quedar del otro lado el saldo de la cuenta de proveedores o de gastos, porque nunca le voy a pagar de más o voy a gastar de más. Acuérdense que la diferencia entre el debe y el haber nos va a dar el saldo, y eso determina la naturaleza de la cuenta. Dice, en la vida real, el saldo de la cuenta, con su naturaleza, siempre deben de coincidir. Cuando llevamos una contabilidad como debe ser, sin errores, el saldo de la cuenta siempre va a coincidir. Siempre vamos a tener la cuenta de los pasivos, del activo donde debe ser, del lado del debe, la cuenta de los pasivos del lado del haber. O sea, siempre debe de coincidir la naturaleza de la cuenta con el saldo, que al final del día, la ubicación del saldo. No sé si me estoy dando a entender o si hay alguna pregunta. Bueno, continuamos. Dice, resumen de la naturaleza de las cuentas. Esto a lo mejor nos da un poco más de claridad. Los activos, los gastos y los costos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y el saldo debe estar del lado del debe, de la flechita que está para arriba. Ahí deben estar los saldos. Y la naturaleza de estas cuentas de activos, de gastos y de costos, nos marca que el saldo debe quedar del lado del debe. Y los pasivos, el patrimonio y los ingresos, es al contrario. Aumentan en el lado del haber y disminuyen en el lado del debe. Por lo tanto, el saldo debe de quedar, o la mayor cantidad, la diferencia entre los dos, entre el debe y el haber, debe de quedar del lado derecho, en el lado del haber. Eso va a marcar la naturaleza y va a coincidir, como dice en la filmina anterior, dice, en la vida real, el saldo de la cuenta
con su naturaleza siempre coinciden. Y así debe ser. Esto nos marca el saldo y la naturaleza. El saldo es donde debe de reflejarse en donde está la flechita hacia arriba. Acuérdense, es debe y haber, activos, gastos y costos. El saldo debe de quedar del lado del debe. El pasivo, el patrimonio y los ingresos, el saldo debe quedar en el lado del haber. ¿Y cómo sacamos el saldo? Pues es la diferencia entre el debe y el haber. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. Si como quiera, esto es un complemento. Ahí en la plataforma también hay material muy interesante que nos va a aclarar, pues, también algunas situaciones con referencia a este tema. Como quiera, ustedes ya saben que ahí estoy regularmente presente en la plataforma. Cualquier duda, cualquier situación, con toda confianza, estoy para apoyarlos. Gracias, Algunos profe. ya enviaron sus trabajos. Sí, dígame. Pues nada más hay que volver a repasar lo del resumen de la naturaleza de las cuentas. Así es, así es. Ya comprendiendo esos conceptos, créame que no hay gran complicación. A lo mejor porque el tema, para los que no lo habían visto, a lo mejor es nuevo y a lo mejor se ve algo complicado. Pero la verdad es que no, es algo, esto lo llevan a diario en las empresas, lo llevan, son movimientos cotidianos, y ya agarrándole el sentido a los conceptos, de seguro que se le va a facilitar bastante. Por eso es muy importante, antes de entrar a la práctica, conocer conceptualmente los conceptos que se van a manejar, para ya conocerlos, y ya cuando entras a la práctica y te dicen, oye, es que los activos, ya sé cuáles son los activos. O es que los pasivos, los activos menos los pasivos, bueno, ya sé cuáles son los activos. Por eso primero hay que conocer los temas conceptualmente, para ya cuando los llevas a la práctica ya sabes de lo que te están hablando. Por eso siempre en todas las materias que llevan así varios niveles, como contabilidad 1, contabilidad 2, se va avanzando paulatinamente. Primero se estudian los conceptos generales, qué es el activo, qué es el pasivo, todo lo que hemos visto, cómo se conforma un estado financiero, cómo se conforma esto. Ya para cuando le ponemos números a las cuentas, oye, de activos tenemos tantos millones, de estos, ya sabemos a lo que nos referimos al decir activos, caja, bancos y todo esto. Entonces, por eso es contabilidades o bases o principios de la contabilidad, trata prácticamente de puros conceptos. Primero hay que conocer de qué vamos a hablar para poder después ponerle números y poder hacer estados financieros completos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Profesor, no sé si pudiera decirlo así de manera simple en cuanto a los activos, que me llama la atención la palabra gastos, y del lado de los pasivos, ingresos. Ajá. O Lo que sea, pasa es que los gastos, vamos a regresarnos un poco. Los gastos, conceptos, aunque aquí no vamos a hacerle caso a esto, son gastos. Conceptos que debe pagar la empresa que no están en relación con la actividad principal. Es decir, los gastos de pagos de luz, de agua, los gastos a al personal administrativo, a compra de carros para los gerentes. Eso se considera en el debe. Aumenta con el debe, la naturaleza es en el saldo de crédito. Dice, cuando hay gastos
que se deben pagar, se debitan, o sea, se registran en el debe, y cuando se tienen que pagar esos gastos, se acreditan. Ok, ya. Más o menos, sí. Sí, Es que parece que se contradice y no, si lo analizamos bien y lo razonamos bien, lo pensamos un poquito, vemos la naturaleza de la cuenta, qué hace esa cuenta o a qué se refiere. Entonces, así es más fácil comprender por qué los movimientos contables así de esa manera. muy bien. Como por ejemplo los ingresos, Gracias. dice que son conceptos que debe pagar la empresa que sí están relacionados con la actividad principal. Aumentan en el debe y disminuyen en el haber. La naturaleza es acreedora y el saldo pues es se registra del lado del crédito. Cuando hay gastos se deben de pagar, se debitan, y cuando no se tienen que pagar esos gastos se acreditan. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro más o menos? Sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Cualquier duda que tengan, ya saben, de ahí de las actividades, algo que no entiendan o alguna situación, con toda confianza ahí por medio de mensajes. Acuérdense que pues hay que tratar de cumplir en tiempo y forma. Hoy fue la graduación de la generación 2023 de la Universidad Ciudadana. Bastante gente, bastantes personas, estudiantes que se graduaron, que alcanzaron pues el éxito, que alcanzaron la meta que buscaban. No es fácil, yo siempre, yo estoy en otra universidad con muchachos, con clases presenciales. Y pues sí, está bien, se ve el esfuerzo y se ve, todo se toma en cuenta, muy bien los muchachos y todo, pero yo siempre he, ¿cómo se le podrá llamar? Este, no sé, como que el estudiar en línea y cuando no es tu prioridad el estudio porque tienes familia, porque tienes un trabajo y el estudio, pasa a una segunda opción, pero tu esfuerzo y tu dedicación, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y tratas de no fallar, a pesar de que no es probablemente tu prioridad. La verdad, yo los reconozco a todos ustedes y a todos los que estudian, que tratan, que están batallando y batallando de superarse. Y el evento como hoy es la culminación a una etapa muy importante porque la mayoría tiene ese perfil de que pues la universidad no es su prioridad es la familia y el trabajo, pero constantemente luchan, constantemente se esfuerzan, batallan, y a lo mejor tienen batallas con muchas cosas, ¿verdad? Porque a lo mejor el trabajo los absorbe mucho, o la familia, pero ahí están, y ahí están batalla y batalla, y yo la verdad los admiro mucho y los felicito. A lo mejor van en los primeros cuatrimestres o semestres de su carrera, pero no se desanimen, mucho ánimo y adelante. Lo único que no se detiene en la vida es el tiempo. Y muy pronto van a ver que vas a decir, ah, caray, pues ya voy terminando, y a qué horas pasé tanto tiempo. Si uno deserta, el tiempo va a pasar igual. El chiste es lograr el tiempo que tenemos. Yo la verdad los felicito por su esfuerzo, por su dedicación, porque están presentes, porque veo sus trabajos.
hay trabajos, pero se ve que le invierten tiempo, le invierten dedicación y son de excelente manufactura, la verdad. Yo por ahí les pongo algunas, o les pongo la retroalimentación y pues, la verdad, excelentes trabajos. No desistan, adelante, adelante. El fracaso no es caerse. El fracaso es caerse y no levantarse. Nos podemos caer y está permitido, pues ni hablar, pues a veces no salen las cosas como queremos, pero debemos insistir, no dejar el sueño que tenemos, no dejar ese anhelo que tenemos por seguir avanzando en la vida, por ser mejores personas principalmente y mejores protagonistas de nuestra vida. Dice, el éxito llega a quienes están dispuestos a alcanzarlo. El 50% es buena actitud y el 50% es trabajo arduo. Yo siempre les digo, no les deseo suerte porque la suerte no, para mí no existe. El deseo es éxito y el éxito tiene 3 elementos: fuerza, trabajo y dedicación. Mucho ánimo, chicos. Estoy para apoyarlos. Cualquier cosa que necesiten, no duden en comentarlo. Estoy para apoyarlos. De veras, me gustaría, a lo mejor no los conozco así en persona, pero me gustaría de perdido conocerlos ese día en que los vea en algún gimnasio, en algún como fue el día de hoy, en su graduación y poderlos saludar. Vamos adelante, chicos. Parece una despedida, pero no es una despedida. Esto apenas empieza. Hay que echarle muchas ganas. Gracias, profe. Un gran saludo a todos, chicos. Gracias. Y adelante. Hasta luego. Gracias, Bonita noche profesor. a todos. Disculpe, una pregunta antes de irme. Dígame. ¿Qué significa con presentación Moodle? Bueno, no, eso no lo tome. El módulo es la plataforma que utilizamos. No, eso no lo tome en cuenta. Es nomás ok. una presentación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, Ánimo. buenas noches. Que Hasta estén muy luego. bien todos. Bye. Saludos. Cuídense.